Esta mañana vamos a estar estudiando en el capítulo 19 del libro de Lucas. El verso 41 es el que se tuvo como texto. ¿Qué decía o qué dice ahí? ¿Lo pueden leer? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Al verla, lloró sobre ella, sobre la ciudad. Bueno, ¿lloraba por la ciudad Jesús? ¿Lloraba por los edificios? ¿Lloraba por las calles? No. ¿Por quién lloraba Jesús? Por los habitantes. Por los miles y miles de habitantes de la ciudad que en su mirada profética él sabía todo lo que iba a acontecer a la ciudad. Ahora, ¿por qué mencionamos esto y por qué está ese título aquí? ¿Cómo dice? ¿Libro de qué? De 3000 años de historia. ¿Cuál es el libro de 3000 años de historia? ¿Alguien me puede decir cuál es el libro de 3000 años de historia? ¿La Biblia? No, la Biblia, bueno, es otro libro al cual hago referencia. Libro de 3000 años de historia, pero tiene un punto de partida. Y tiene también un final. Pero lo que vamos a iniciar ahora es viendo el inicio de ese punto donde el Señor, exactamente Él, en un tiempo definido, Él lo mencionó. ¿Cuál es ese libro? Que señala y dice la historia del mundo desde ese momento, y no solo desde ese momento hasta la venida de Jesús, sino que también abarca hasta después de la consumación, terminación, finalización del pecado. ¿Cuál es ese libro? Apocalipsis. No. ¿Cuál es ese libro? Ustedes lo tienen enfrente. Conflicto de los siglos. Ustedes lo tienen enfrente, está aquí. El libro, el conflicto de los siglos, son 3000 años de historia. ¿Cuántos lo han leído? Amén. Son 3000 años de historia que están ahí. ¿Y saben una cosa? Que va dándonos eventos, va dándonos tiempo exacto, aún hasta fechas cronológicas de eventos que han sucedido en el pasado y que nosotros estamos en un punto donde es casi ya el final. No de los 3000 años, porque son 2000 años de historia de este libro en la tierra desde un punto de partida y llega esos primeros 2000 años hasta la segunda venida del Señor. ¿Cuántos años va a durar después de la venida del Señor para la destrucción completa del pecado? ¿Cuántos años? ¿Han leído Apocalipsis 20? ¿Han leído Apocalipsis 20? Después de los 1000 años, entonces Satanás es destruido. Entonces, ese libro nos da cronológicamente 3000 años de historia y nosotros estamos en un punto en las páginas de ese libro. ¿Cuánto tiempo tenemos para la segunda venida del Señor? En realidad, muy poco tiempo. Y noten, versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Pero, todo lo que dice, oh, si también tú conocieses. ¿Conocemos nosotros el tiempo? ¿Conocemos el tiempo en que estamos viviendo? Los judíos no conocieron. Los judíos no entendieron. Ellos estaban viviendo en el tiempo exacto marcado por la profecía.
¿O no lo marcaba la profecía? Sí. ¿No marcaba la venida de Jesús, la primera? ¿No la marcaba? Sí. ¿No habían estudiado ellos las 70 semanas, las 69 semanas, más una semana, la semana número 70? ¿No habían estudiado ellos? ¿O es que no lo habían entendido? ¿No tenían ellos la escritura del profeta Daniel? ¿No tenían ellos el libro de Daniel? ¿No lo tenían ellos? Claro que sí. ¿No tenemos nosotros la Biblia? ¿No tenemos el conflicto de los siglos nosotros? ¿Y qué estamos haciendo con él? Ahora una pregunta. ¿Cuándo fue que Jesús dirigió esas palabras al pueblo? Vamos a leer el verso 43. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. ¿Qué es vallado? Cerco. Y te sitiarán. Ustedes saben que es un sitio, cercar, sitiar. Que nadie pueda salir de la ciudad. Te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Verso 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo. El tiempo. Hermanos, es importante que nosotros entendamos el tiempo, ¿o no? La gente entiende el tiempo en el cual en el cual estamos viviendo. ¿Entendemos el tiempo? Hermano, muchos hermanos no entendemos el tiempo. ¿Y sabe una cosa? Al no entender el tiempo, o por no entender el tiempo, es una de las razones por las cuales la iglesia o las iglesias estamos como estamos, por no entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Hermano y hermana, si tú entendieras el tiempo en el cual tú estás viviendo, yo creo que más gente estaría aquí en la iglesia y más gente habría en las demás iglesias. Las iglesias habría más personas alabando y adorando a Dios porque conocieran el tiempo en el cual están viviendo y el estilo de vida que vivirían. El trato que se tendría entre unos y otros sería diferente que el que nosotros tenemos ahora en día unos con otros, si entendiéramos el tiempo. Pero como no entendemos el tiempo, estamos exactamente igual que el pueblo judío. O peor. Peor, sí, por una razón. Ellos solo tenían el Antiguo Testamento. Y hasta ahí. Nosotros tenemos Antiguo Testamento, tenemos Nuevo Testamento, tenemos espíritu de profecía. Entonces estamos en realidad peor. Así es. Porque información tenemos de sobra. Oh, pero hay un problema serio. En tiempo de Jesús, el pueblo de Dios, el pueblo judío rechazó ¿a quién? A Jesús. Ahora dígame una cosa. Todas las iglesias, no importa quién sea, ¿rechazan a Jesús? No. No. ¿Adoran a Jesús? Oh, sí. ¿Cuántos? Millones. ¿Los católicos creen en Jesús? Sí, también creen en la Virgen. Dicen que está viva. ¿Las demás iglesias creen en Jesús? Sí, creen en Jesús. Muchos y todos ellos creen en Jesús y por eso que van a una iglesia o van a las iglesias, porque creen en Jesús. ¿Los judíos creyeron en Jesús?
¿Creyeron en Jesús? Unos pocos, contados, creyeron en Jesús. La mayoría lo rechazaron. En nuestro tiempo, la gran mayoría de personas de todas las iglesias cristianas dicen y decimos creer en Jesús. Y no importa cómo vivan y cómo vivamos, creemos en Jesús. Los judíos no creían en Jesús. Unos pocos creyeron en Él. ¿Cuál fue el pecado de ellos? ¿Cuál fue el pecado de ellos? El pecado del pueblo judío fue rechazar a Jesús. Y en el conflicto de los siglos, el pecado tuyo y mío y del mundo entero será rechazar ¿qué cosa? La ley de Dios. La mayoría de iglesias rechaza la ley de Dios. La mayoría rechazan la ley de Dios. Sí. La Iglesia Católica ha cambiado la ley de Dios. La Biblia católica está con la ley exacto como dicen las Biblias de nosotros. Incluso mejor, porque dice sábado. No dice día de reposo, dice sábado. Ni el séptimo día, ¿no? La Biblia católica dice sábado. Las nuestras dice día de reposo. El pecado de los judíos consistió en rechazar a Jesús. El pecado de la cristiandad actual y del mundo actual será y es rechazar la ley de Dios, que es el asiento de su gobierno. No puede haber gobierno sin ley. ¿A usted le gustaría vivir en un lugar donde no haya ley? Que no haya restricciones de nada, de ninguna. Sale a la calle y cada quien maneja como quiere y hace lo que quiere, corre como quiere, se pasa, no importa, no hay luces, así que ve cómo te las arreglas. ¿Le gustaría vivir en un lugar así? Tiene que haber ley. Pero el mundo ha rechazado, el pecado del mundo al final será, conflicto de los siglos, capítulo número 1, el pecado del pueblo y de también el mundo será rechazar, no a Cristo, porque eso lo aceptamos y lo aceptan. ¿Acaso no dijo Jesús? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. Incluso echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos tantas cosas en tu nombre. Y yo le responderé, dijo el Señor, apartaos de mí, malditos, obradores de maldad, al fuego eterno. Hermano, el pecado de los judíos, sencillo, rechazaron a Jesús porque no creyeron que era el Hijo de Dios y no creyeron que era el Mesías prometido. Pero el pecado actual y el pecado del mundo en el tiempo final será rechazar la ley de Dios. ¿Y cuándo Jesús dirigió estas palabras? ¿En qué momento de la historia? ¿Qué tiempo era ese? ¿Me pueden decir el año? ¿Acaso no había años específicos para los eventos de Jesús? ¿No estaba profetizado en las 70 semanas exactamente el bautismo de Jesús? ¿Cuándo iba a ser? ¿Estaba profetizado? ¿En qué año fue? Nosotros ya lo vimos acá. ¿Cuándo fue el bautismo de Jesús? ¿En qué año? En el 27. ¿Cuántos años fue el ministerio? 3 años y medio. ¿Y en qué tiempo, en qué año y en qué momento fue crucificado Jesús? ¿Acaso no lo tenemos aquí también en el deseo de todas las gentes? ¿En qué año fue? En el año 31. Y justamente poco tiempo antes, pocos días antes de él ser crucificado, él pronunció esas palabras. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mas vendrán días sobre ti. ¿Por qué? Porque Jesús vio
la destrucción de Jerusalén, de todo un pueblo por los romanos. ¿En qué año? ¿En qué año fue destruido? ¿En qué año fue destruida Jerusalén? 70. El año 70. Hermano, esto lo debemos de saber cada uno de nosotros, porque tenemos que dar explicación cuando alguien nos demande acerca de esto. Pero si nosotros mismos no sabemos, si no entendemos esto, entonces ¿cómo podemos explicarle a alguien que estamos viviendo exactamente, como quien dice, a la orilla, al borde, al límite? ¿Qué pasa si yo me voy de aquí y no bajo un pie? Caigo al suelo de abajo. ¿Por qué? Porque se termina, el escalón termina. Jesús está para venir y la gente no sabe, no entiende. ¿Por qué no entiende el tiempo? Porque no sabe que hay un libro que especifica detalle por detalle exactamente cuándo ocurrieron en la historia pasada algunos acontecimientos, en qué momento de la historia tú y yo estamos viviendo. Y por eso estamos como estamos. Año 27, yo creo que hasta un diagrama les di. No sé si a ustedes. ¿Dónde fue? Una página. Año 27 Jesús fue bautizado. Año 31 Jesús fue crucificado. Fueron 3 años de ministerio de Jesús. Y justamente en el año 31, antes de ser crucificado, Él dijo esas palabras. Entonces, ¿cuándo arranca ese libro? ¿En qué año arranca la historia en ese libro? El año 31. Porque si usted lee el capítulo 1 del conflicto de los siglos, el título del capítulo número 1 es El destino del mundo predicho. ¿Acaso Jesús no estaba prediciendo lo que le iba a acontecer al mundo? En el capítulo 1 del conflicto de los siglos Él estaba diciendo, y dice en uno de los textos acá, pero eran muy ajenos a todo esto, los pensamientos que embarcaban la mente de Jesús. Como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. Y la gente estaba contenta, porque Jesús estaba entrando, la entrada triunfal, y ellos decían, Hosana, Rey, el Rey de los judíos. ¿Qué es lo que esperaban los judíos de Jesús? Que se hiciera Rey terrenal y los libertara del yugo romano, de la opresión que ellos tenían. Pero Jesús no hizo eso. Jesús no hizo eso. Eso fue un chasco terrible para ellos. Ustedes saben que mucha gente dice que nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, somos el producto de un chasco. Sí. ¿Saben una cosa? Los católicos afirman de que ellos son la iglesia verdadera porque ellos no vienen de un chasco. Bueno, pero si ellos creen en los discípulos y que ellos creen en Jesús, como dicen, ¿acaso los discípulos no tuvieron un chasco? Y quizás más grande que el de la Iglesia Adventista. Porque los discípulos, ellos creían que Jesús los iba a libertar del yugo romano y no los libertó. Y por eso lo rechazaron. Así que tanto adventistas como católicos y todo lo que se han derivado de los católicos, igual venimos y vienen de un chasco, lo quieren aceptar o no. Cualquier iglesia que diga que no viene de un chasco, bueno, ¿y entonces qué crees? ¿Acaso no tienen el nombre Iglesia Asambleas de Dios, Pentecostal, Apóstoles y Profetas? Bueno, dicen que creen en los apóstoles. Si creen en los apóstoles fueron chasqueados. Porque Jesús no vino a hacer lo que ellos creían que Jesús iba a hacer. Y como no lo hizo, el pueblo lo rechazó. Entonces, hubo un chasco también ahí. Chasqueados. Todos son chasqueados. Todos hemos sido chasqueados. Los adventistas, sí, Jesús no vino en 1844, es verdad. Los católicos chasqueados, sí, porque creen en Jesús y creen en la continuación de Pedro. ¿Fue chasqueado Pedro? ¿No preguntó Pedro? Entonces, el Papa y su iglesia se basa también en un chasco. De ahí comenzaron de un chasco, porque el chasco de Pedro. Señor, restituirás el pueblo, restituirás el reino a Israel en este tiempo, chasqueados. Porque Jesús no lo hizo. Terrible, ¿no? ¿Por qué? Por no entender la profecía, por no estudiar la profecía, por no estudiar el conflicto de los siglos. Nosotros también estamos haciendo muchas veces lo que no debemos hacer. En
en un párrafo aquí. La pérdida de una sola alma se considera como una calamidad infinitamente más grande que la de todas las ganancias y todos los tesoros de un mundo. O sea, ¿cuánto cuesta una alma? Una. ¿Cuánto cuesta una alma? Una sola persona. ¿Cuánto cuesta? Le costó al cielo la sangre del Hijo de Dios. Amén. Si nosotros entendiéramos cuánto cuesta una alma, nosotros nos preocuparíamos por esa alma. Pero como no entendemos cuánto es el valor de una alma, nos tratamos como no debemos tratarnos. Porque no entendemos el valor de una alma. Sin embargo, la Escritura dice cuánto vale una alma. Una persona cuánto vale, un niño cuánto vale, un adulto cuánto vale, un anciano cuánto vale. ¿Cuánto vales tú? Pero hay una pregunta: ¿cuánto vale el otro? ¿Cuánto vale el otro? ¿Cuánto vale el que está a mi lado? ¿Cuánto vale mi prójimo? ¿Cuánto vale? ¿Queremos que se salve? Amén. ¿O queremos que se pierda? Oh Señor, yo quiero ir a la santa ciudad, pero aquel que no vaya, aquella que no vaya. Hermanos, por eso el pueblo de Dios estuvo en semejante situación terrible. En el año 31 arranca la historia con el libro de 3000 años de historia, porque los 3000 años es hasta la tercera venida del Señor. Y este libro arranca con la historia del mundo predicha desde el año 31. Querramos aceptarlo o no. Porque el libro comienza con el capítulo 1 con esas palabras. Y esas palabras Jesús las dirigió, las dijo al pueblo en el año 31, antes de su crucifixión. Ustedes saben que hay muchas personas que cuando se habla de acontecimientos así con fecha exacta, con año exacto, dicen: oh, no, cuidado. Se asustan. ¿Acaso no tiene fechas del libro El conflicto de los siglos? Vamos a leer un montón de fechas, eventos y fechas, muchísimas. Esta es la primera. ¿Cuándo arranca? Bueno, no lo puse ahí, porque yo quería preguntarle a ustedes. Si ustedes no miraban ahí, qué fácil me iban a decir. Es importante que nosotros entendamos el libro El conflicto de los siglos, que lo estudiemos. El primer capítulo el título incluso ya nos dice suficiente y todo. El destino del mundo, no de la iglesia nada más, el destino del mundo entero, está predicho ahí. Hasta finalizar los 3000 años, cuando todos resuciten, los muertos no en Cristo resuciten para recibir la condenación final. Porque ahí termina el libro. Y las últimas palabras dice: Dios es. Exacto. Hermano, hay un año después, en los eventos. En los eventos aquí mencionados, estamos viendo el primer capítulo, estoy rápido pasando las páginas porque no me voy a detener. ¿Dónde vamos a detener? Vamos a ir viendo fechas, acontecimientos exactos, marcados en la profecía, aún en la historia. En una de las páginas del capítulo número 1, dice: aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: salgamos de aquí. Me detengo un poquito acá. Creo que son 4 o 5 temas que yo mencioné. Salir de la ciudad, y están grabados, están ahí.
A nadie le digo yo que se vaya. No. Usted quédese si quiere. Nadie le puede decir y obligar a que usted se vaya de una ciudad grande. El 22, sábado 22, estuve y fui a Nashville, Tennessee, la ciudad que va a ser arrasada, destruida. ¿Sabe qué es lo que había el 22? Yo se los había mencionado, está grabado. ¿Qué es lo que había este 22 pasado de junio? La fiesta más grande LGBTQP y todas las letras del abecedario que ellos tienen. Yo fui, tengo ahí grabado un poquito y fotos. Niños, parejas de señores con niños vestidos con el arco iris y con banderas del arco iris puestas en gorras en la cabeza. Sombrillas. ¿O cómo le llaman? Sí, para el sol, ¿no? Sí. De arco iris. Y usted va a ver los desfiles. Usted veía un montón de gente. Yo no me bajé, nada más pasé con el carro, me desvié porque ahí hay iglesias, un montón de iglesias, y yo iba a visitar una de ellas. Simplemente lo que pasó es que cuando voy encuentro una dirección, pero la iglesia no estaba reunida ahí. Y yo llegué justamente ya a la hora casi del sermón, pues no estaban ahí. Para irlos a buscar ya no llegaba a tiempo, así que caminé de vuelta en mi carro, por el lado de la ciudad. Montón de gente. Esperaban, como en la grabación lo dije, ellos decían que esperaban más de 100,000 personas en esa fiesta. Hermanos, estaban cerradas muchas calles, la policía no dejaba entrar, había que entrar a pie, porque estaba cerrado toda la parte del centro. Esa es la situación del mundo actualmente. ¿Acaso Dios no va a destruir las ciudades? Las ciudades grandes sí las va a destruir. Y si tú estás en medio de una ciudad, ¿acaso Dios va a mandar ángeles y te van a arrastrar como sacaron arrastrados de arrastras a Lot y a sus hijas? No, porque a Dios a aquellos no les mandó a advertir. Yo creo que Lot nunca les dijo, salgan de la ciudad porque la ciudad va a ser destruida. Sino hasta el momento cuando los ángeles llegaron, le dijo, mira, ¿tienes alguien de familiares aquí? Yernos, hijos, hermanos que tengas, vete, avísales y sácalos de este lugar porque lo vamos a destruir. Hasta ese momento. Pero Nashville ha tenido hasta hoy 119 años de anuncio. 119. Yo se los mencioné. El otro año, 2025, son 120 años de anuncio de destrucción. ¿Será que Dios va a actuar el otro año? Yo no sé. Pero lo que yo sé es que la ciudad, una madrugada, igual como Sodoma y Gomorra, amanecerá y será destruida en el amanecer. Porque Dios va a actuar igual como actuó en Sodoma y Gomorra. Lo mismo, destruyendo las grandes ciudades. El hombre decía, aquí dice que él mencionó, las voces decían, después su nombre, ya lo vamos a mencionar, salgamos de aquí. Las voces se oían, salgamos de aquí. Y usted sabe qué es lo que está pasando en las grandes ciudades ahora en día. La gente no está saliendo de las grandes ciudades, la gente está abarrotando, llenando más de lo que ya está en las grandes ciudades. Están dejando sus campos, están dejando sus tierras, están dejando sus casas, están dejando su comodidad mejor en un lugar fuera de todas las urbes donde está contaminado, donde hay mucho más maldad. Claro, hay maldad en todas partes, sí, es verdad. Está abandonando todo para venirse a las grandes ciudades y está llenando las grandes ciudades y cada vez más. ¿No te quieres ir? Pues no te vayas. Mejor que... Sí. Bueno, hay 5 temas ya grabados acerca de eso. Yo no estoy en eso ahorita en día, hablando de salir de las ciudades. Todavía me falta hablar más. Después lo hacemos en otros temas. Durante 7 años, dice el texto de abajo. Bueno, salgamos de aquí, sigo del párrafo anterior. La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedra de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén. ¿Cuánto tiempo? 7 años. 7 años. Anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha, voz del oriente,
voz del occidente, voz de los cuatro vientos, voz contra Jerusalén, voz contra el templo, voz contra el esposo. ¿Contra el templo? ¿Acaso Jesús no había dicho, no quedará piedra sobre piedra? Voz contra las esposas, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, burlas, no contestaba sino con estas palabras: ay de Jerusalén, ay de sus moradores. Y sus tristes presagios no dejaron de oírse, sino cuando encontró la muerte en el sitio que él mismo había predicho. ¿Cuántos años? 7 años. Antes de la destrucción, 7 años antes de la destrucción. ¿En qué año fue destruida? 70. En el año 70. Entonces, ¿cuándo este hombre empezó a anunciar que salieran de Jerusalén? ¿De la ciudad? ¿Cuánto? 63. En el 63. El 63. Oye, pero todo está próspero, está calmado, está bien. La ciudad está trabajando de lo mejor. Las construcciones están buenas, están pagando muy bien, hay mucho dinero de por medio. Tengo familia, tengo que hacer muchas cosas, me quedo aquí todavía. No hay problema. Ese es Jesús. Lo que dijeron esos discípulos que están diciendo, no, yo no les creo eso. Si la ciudad está bien, y ellos son alarmistas, están diciendo que hay que salir. Son alarmistas porque la ciudad está bien. ¿Acaso no es eso? Hermanos, cuando la pandemia, muchas personas estaban corriendo y queriendo salir de Estados Unidos. Muchas estaban corriendo y queriendo salir de aquí. Yo conocí familias que estaban con un tremendo miedo y querían salir. Incluso algunas familias se fueron a huir a unas montañas, a refugiarse en unas montañas por el virus. Yo no me alarmé por eso. Y creo que hablamos de eso aquí. Pero mucha gente se alarmó. Ahí tenían miedo, huyendo, corriendo por el virus. Hay tantas restricciones y todas las cosas que había. Año 63 el Señor les mandó a decir: salgan. La ciudad va a ser destruida. Salgan de aquí, salgan de ahí. Jesús ya les había advertido, pero no creyeron. ¿Cuándo? Año 63. Note, 31, 63. 70 la destrucción. ¿No son fechas? ¿No son fechas que están en este libro? Y no son continuas una con la otra, no van una tras otra y van avanzando en el tiempo. Sí, van avanzando en el tiempo. Y qué terrible. Pero el pueblo ¿entendió? ¿El pueblo entendió? No. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, había dicho Jesús, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. ¿Cómo salir? ¿Cómo salir si la ciudad estaba sitiada? Dios tiene que obrar a veces algunas maravillas y hacer cosas. Dios hizo algo con el ejército y en el ejército romano, que tuvieron que abandonar el sitio. Y una vez abandonaron el sitio, el Señor les había dicho a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, lárguense, váyanse. ¿Y cómo? ¿Sabe alguna cosa? ¿Hay restricciones ahora con el virus? Me detengo un poquito acá. ¿Hay restricciones por el virus ahora? No hay. Antes no podía volar usted si no estaba con la dosis, o una dosis o 2 dosis o la que fuera. Y mucha gente ha muerto por esas dosis. Ahora me doy cuenta de más personas que han muerto por esas dosis, y me doy cuenta de otras personas, en realidad, verdad. Me he dado cuenta de personas que están sufriendo las secuelas, las consecuencias de haberse puesto esas dosis hoy en día. Y otros simplemente ya no lo pueden contar porque están bajo tierra. Hermano, eso es serio. Lo mandaron a usted a envenenarse, su sangre, su ADN, su sistema inmune. Dañaron todo y dañan todo cuando se ponen esas cosas. Eso es lo que querían enfermarlo. ¿Por qué? Porque la próxima pandemia
que viene. Espérese. Aún lo están diciendo, aún son tan sinvergüenzas que lo dicen, lo que van a hacer. Porque son planes. Ahora ya no hay restricciones, ahora usted puede entrar a cualquier parte y ya no hay restricciones. Sí, pero ¿cuánto va a durar eso? ¿Cuánto va a durar? El Señor les dijo, salgan. Cuando el ejército se fue, ellos salieron y no volvieron en que la ciudad 7 años estuvo en prosperidad. Pero muchas personas ahora en día, cuando ven que todo está bien en Estados Unidos y hay trabajo y hay mucho dinero y hay progreso y hay todo, tecnología y todo, dicen, esos están locos, nos venimos por culpa de ellos, por ese predicador, por aquel predicador y por aquel otro, nos venimos, dejamos todo, vendimos y ahora perdimos todo y ahí vamos derrotados de regreso otra vez para el norte. Espérate, que cuando quieras salir, en realidad cuando quieras salir, lo mismo los judíos no pudieron salir de la ciudad. Y los que salían, ¿saben lo que hacía el ejército romano? ¿Saben lo que hacía? Los agarraban, los crucificaban y habían tantas cruces, dice, del valle de Josafat, fuera de los muros de la ciudad, que era difícil caminar por tantas cruces que habían y todos estaban ahí colgados de las cruces. No vivos. No les estoy metiendo miedo con eso. Simplemente es lo que la historia dice. Y lo que la historia dice en el capítulo 1 es que la historia se va a repetir. Ya está dicho. No lo podemos cambiar. ¿Cuándo arrancó la historia? ¿En qué tiempo arrancó la historia predicha? ¿En qué momento? En el 31. 63. Salgan de la ciudad. 70. La destrucción de la ciudad. Se acabó. La destrucción de la ciudad en el año 70. Cronología en el conflicto de los siglos. Cronología. 31 el Señor lo anuncia. Y Él dice la destrucción que iba a llegar. Y en la destrucción estaba mencionada incluso aún Lamentaciones 4:10. En Lamentaciones 4:10. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Qué decían Lamentaciones de Jeremías? ¿Y alguien quiere buscar Jeremías 9:1? Miren, leamos, hermanos. Vamos a parar porque esto no termina aquí. Este es el principio de los temas. ¿Lamentaciones qué? 4:10. Dice: las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Qué hicieron? En medio del hambre, en medio de la crisis, ¿qué hicieron en el pueblo? Se comían a sus hijos. Los soldados, dice que roían el cuero de sus sandalias, el cuero que tenía rodeado, forrado para amarrarse los escudos. Se comían eso. O sea, como quien diga, vamos a comer el cuero de los zapatos. ¿Eso es para comer? Del hambre, el hambre. Oh, pero ahora, no, tranquilo hermano, ahora tenemos un plan, la Agenda 2030. La Agenda 2030 dice que acabar con la pobreza y el hambre de aquí al 2030. ¿Sí? Esa es una agenda. Y es una agenda que sigue a la agenda que ya hubo. Está el tema que yo tengo ahí grabado, 1997-2002. La Agenda 2030, o sea, 2030 es la continuación de esa agenda porque no se pudo cumplir todo. Pero ahora en la Agenda 2030 está incluido mucho más que en esa otra agenda. Pero es el mismo propósito, es el mismo plan. Pero ahí uno de los planes es terminar con el hambre. ¿Usted cree que les interesa terminar con el hambre? No es que les interese terminar con el hambre. Les interesa aplicar sus políticas para poder dominar el mundo y elegir quienes vivan y quienes mueran. Mis hermanos, tenemos cronología y vamos a parar aquí en otra página del conflicto de los siglos, en el capítulo 3.
Vamos a ver el 7 de marzo del año 321. 7 de marzo del año 321. Noten aquí, les voy a leer lo que dice el apéndice, con esto terminamos. Voy a leer lo que está en el apéndice del conflicto de los siglos y se titula Edicto de Constantino, la ley dada por Constantino. Noten, brincamos o empezamos 31 después de Cristo, 63 el anuncio, salgamos, 70 la destrucción, 321, noten lo que dice aquí. El edicto de Constantino, la ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo. ¿Hay fecha? ¿Hay fecha en el conflicto de los siglos? ¿Hay fecha? Entonces no las estoy poniendo yo. Hermanos, hay fechas. Dios ha dejado establecido tiempo y a Jerusalén se le dijo, porque no conociste el tiempo exacto de tu visitación, por eso te acontece lo que te acontece. ¿Usted cree que la ley dominical, o sea, guardar el domingo, es nuevo? No. La ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, relativa al día de descanso. ¿Cuál es el día de descanso en la Biblia? Católica y protestante, ¿cuál es el día de descanso? Sábado. Era como sigue, que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. ¿Cómo? ¿Descansen cuándo? ¿Cómo se llama en inglés? Sunday. ¿Y cómo se llama ahí? ¿En latín? ¿Cómo dijo Justiniano? En el código de Justiniano y el emperador Constantino, que todos descansen en el venerable. ¿Venerable? ¿Cuál debería de ser el venerable? Y es. Y debería de ser siempre. ¿Cuál? Sábado. Pero aquí el emperador dice, no, no es el sábado, es el día del sol. Empero, que todos los labradores, o sea, atiendan con plena libertad el cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña. De aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes, el venerable día del sol, pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas, o sea, los agricultores, los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Bueno, dice creer en Dios, ¿no? Y el hombre decía creer en Dios. Y todo lo estaba haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la providencia nos da la oportunidad de plantar viñas y nos da la bendición. Sí, pero cambiando el día. Cambiando el día. Del sábado al domingo. Hermanos, y todavía con toda esta información en la historia, porque esta es historia, hermano, usted busca ahí, está la referencia de la historia. Eso no fue la hermana White que se lo inventó. Eso está en los libros de historia. En la historia secular. Historia secular. Que el domingo es el día del sol. Por eso en inglés se llama Sunday. No es sábado. El sábado es el día de Dios. Amén. Y esa será la controversia en el tiempo del fin. O sábado o domingo. Hermano, ¿cuándo fue? ¿Qué fecha? ¿En qué fecha vamos? Y nos quedamos ahí. Año 321 después de Cristo. El libro de la cronología de 3000 años.
3.000 años de historia. Apenas vamos, ¿en qué fecha? Año 320. Arrancamos del año 31 y nos quedamos en el 321 después de Cristo. Hermanos, es cronología. Cronología en la historia secular y también en la historia de nuestra iglesia. Espero que el Señor les ayude y nos ayude. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros, no como los judíos, que no entendieron el tiempo de su visitación. Tenemos que ser nosotros, no como ellos, sino mejor que ellos, y cada uno de nosotros entender que el tiempo de la destrucción de este mundo está llegando y casi está ya llegando a su final. Todo lo que acontecerá en esta tierra. Así que esperamos que el Señor bendiga su palabra y bendiga a cada uno de nosotros esta mañana. Continuaremos después, siempre siguiendo esta cronología, porque es interesante para que nosotros entendamos y lleguemos a ver en qué tiempo tú y yo estamos viviendo. Dios te bendiga.